Dios les bendiga, amados. Solamente un minutito, un clip de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. El enfoque. Creo que hace poco estuve hablando sobre algo parecido. La iglesia de hoy, la que está esperando a Cristo como Salvador, la que está esperando a Cristo en el arrebatamiento, la iglesia, tiene que entender que cada uno de nosotros tiene un ministerio diferente, tiene un propósito. La iglesia, no los que se llaman iglesia, no los que dicen que son iglesia y no lo son. La persona que no tiene propósito, que no tiene ministerio, todavía no se ha convertido. ¿Usted está seguro a lo que Dios lo llamó? Le pregunto. ¿Usted está seguro a lo que Dios lo llamó? Porque Dios nos llama a todos. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos un propósito. Por eso cuando el Señor trae la parábola de aquellos que fueron a trabajar, que el Señor los llamó a trabajar, Yari, Dios que te bendiga. Aquellos que Dios los llamó a trabajar, que primero vinieron temprano y el Señor, el dueño de la viña, le ofreció tanto por trabajar y después vinieron unos más tarde y le ofreció lo mismo. Dios te bendiga, amada. Le ofreció lo mismo por trabajar. Y después los últimos, los que vinieron a lo último, que lo que trabajaron fue como 1 hora. El dueño de la viña le ofreció por trabajar lo mismo que le había ofrecido a los que llegaron temprano. Entonces los que llegaron temprano se quejaron. Porque como dice mi prima Nidia, la lógica del hombre, como Dios le habló a Nidia, y le dijo, la lógica mía no es la lógica tuya, ni es la lógica del hombre, porque yo soy Dios. Y mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Dios te bendiga, Miriam. Yo quiero hablar un poquitito sobre el enfoque. Hay gente que está enfocada. Hay gente que sabe para qué Dios lo llama. Hay gente que Dios no los ha llamado. Mire, hay diferentes llamados. Hay gente que Dios no los ha llamado para hacer grandes cosas, pero sostienen a los siervos de Dios. ¿Ok? Hay gente que Dios los llama en medio de sus problemas y sus situaciones, y Dios le brinda un ambiente donde pueden trabajar. A lo mejor no pueden salir a predicar, qué sé yo, allá a España, pero Dios los tiene en un ambiente donde esas personas están haciendo un trabajo. Hay gente que Dios los llama a todos tenemos un llamado, todo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo descubre. ¿Sabe por qué no descubrimos el llamado? Porque no nos metemos con Dios. Hacemos el aguaje, nos creemos que nos estamos metiendo con Dios, pero mientras yo esté mirando a mi hermano y velando lo que hace mi hermano, para yo imitar lo que él hace. Dios te bendiga, mamá. Yo no he conocido a Cristo. Yo me acuerdo de gente que imitaba a Gigi Ávila hace muchos años atrás, cuando Gigi tenía aquellas campañas tremendas. Había una gente que predicaban como Gigi. Había gente que predicaba como Toro y se ponían hasta las mismas botas de torre. Y así por el estilo, hay gente que nunca han descubierto cuál es su llamado, porque están mirando a los demás. Hoy es el clip de hoy, porque esto es una cosa cortita. El clip de hoy es enfócate. El clip de hoy tiene una segunda pregunta. ¿Estás tú enfocado? ¿Para qué te llamó Dios?
¿A qué te llama? Es que Dios no te tiene que llamar para que tú vayas a predicar a España ni a Estados Unidos. Dios no te tiene, ni a mí tampoco, nos tiene que llamar a eso. Dios tiene gente para cada cosa que Él quiere hacer. Dios tiene gente a quien los llama para ser pastores, a gente que Dios los llama para ser evangelistas, de gente que Dios los llama para ser maestros, a gente que Dios los llama con un ministerio de profecía. Hay diferentes personas, diferente gente. Hay gente que puede tener todos esos ministerios, los 5 ministerios que Dios habla ahí, hasta de apóstoles. Lo que pasa es que nosotros estamos pendientes al otro, persiguiendo al otro, vistiéndome, hablando, gesticulando, ¿cómo le puedo decir? Aparentando que yo soy como el otro. Pues tú nunca has conocido a Cristo. Lo aceptaste, pero no tienes una experiencia con Él. Y en eso has perdido tu tiempo. Porque Dios te llamó a ti y a mí con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué te llamó Dios? ¿Cómo tú lo sabes? Porque tú me puedes decir, hermana, Dios me llamó para esto, y me llamó para lo otro, y me llamó para aquello, y me llamó para lo más allá. Pero ¿cómo tú sabes que fue Dios que te llamó? Y no fuiste tú. Estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando a la iglesia para que la iglesia entienda que la iglesia tiene un trabajo bien importante en este último tiempo. En este último tiempo nosotros tenemos un trabajo sumamente importante, pero que bien importante. Porque aquí se está jugando la salvación de mucha gente. Se está jugando la salvación de muchas personas. Cuando tú estás pendiente al otro para parecerte a aquel, eso se llama falta de identidad. Cuando yo no identifico para qué Dios me llamó a mí. Hay gente que se creen que Dios los llamó para ser pastores. Y siempre nos falta uno que otro profeta loco por ahí que le diga, ay, Dios te llamó para ser pastor, y son embustes. Hay gente que se creen que Dios los llamó pues para misiones o como maestro, ¿verdad? De las escrituras. Ese llamado es bien grande, el de ministerio de maestro. Y Dios no se lo da a todo el mundo, amado. Ese ministerio tiene que ser, Dios se lo da a mucha gente, muchos maestros. Torres Ortega era un maestro de la palabra. Ese era un maestro de la palabra. Juan Carlos Harrigan es un maestro de la palabra, aunque a la gente no le guste. Maestro de la palabra. Dios te bendiga, Rafa. Dios te bendiga. Un abrazo para ti. Y así por el estilo, ese llamado de maestro no es para todo el mundo, pero hay mucha gente con ese llamado. El que menos usted se cree. Pero no estamos para hablar del llamado ministerial de un maestro, ni el llamado ministerial de un pastor, ni nada de esas cosas, porque es que el día de hoy es que el Señor ha puesto esta inquietud en mí, de la gente que se cree que Dios lo llamó para X o Y cosas. Yo me he encontrado con un montón de gente que se creen que son profetas. Hay unos profetas que se escocotaron en el camino. ¡Ay! Yo me encontré con eso. ¡Ay, bendito! Hasta los otros días me encontré con eso. Hasta hace como 1 año y pico atrás. Y eran profetas. Se dañaron en el camino. Se volvieron profetas viejos. Hay gente que Dios los usaba. Yo los he visto. Dios los usaba con autoridad, con profecía, con don de profecía,
con conocimiento de la palabra, con autoridad para echar fuera demonios, enfermedades, pues se dañaron en el camino. Porque se pusieron a mirar los chavos. Se pusieron a mirar que a aquel lo llaman y a ti no te llaman. ¿Qué te importa a ti que a aquel lo llamen y a ti no te llamen? Tú tienes que estar pendiente a lo que Dios te llama a ti. ¿Para qué Dios te quiere a ti? Hay gente que lo único que Dios le permite, porque sus condiciones de vida, como decía ahorita, no le permiten otra cosa, son cositas como entregar tratados, trabajar en la iglesia, en alguna cosita, pero Dios no los deja salir para afuera, no los deja salir, qué sé yo, a Connecticut, allá, a Cincinnati, a México a predicar, porque es que ese no es el llamado de la persona, ese no es el llamado. O no es el tiempo. Y la iglesia en este tiempo está pendiente a todo lo que hacen los demás. Que si aquel hizo esto, yo también lo tengo que hacer. Porque tú no tienes identidad. Estoy hablando al que le caiga este sayo, se lo ponga. Empezando por mí. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros estamos, mire, esto es una cosa bien seria. Yo estaba en una reunión de oración con mi prima Nidia y Rafael, que está por ahí, estaba con Benicio Molina y él decía que le gustaban las cosas bien hechas para Dios. Y eso es así. Cuando usted hace las cosas para Dios, usted tiene que andar derechito, como andaba Abraham. ¿Cómo andaba Abraham? Derecho. La Biblia dice que Jehová le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham, conté que se cuidaba, metió unas cuantas patitas y puso en peligro muchas cosas. Cuando Dios nos llama, nos convertimos a Cristo y venimos a este camino, nosotros tenemos que entender que esto es algo serio. Esto no es de juego, porque nos van a pasar, mire, si nosotros nos levantamos en el rapto, nos morimos antes y estamos en las bodas del Cordero, Dios te bendiga, Almita. ¿Saben lo que va a pasar? Que a nosotros nos van a probar nuestras obras como por fuego. Con el fuego del Espíritu de Dios. Con el fuego santo. Esas obras van a ser probadas por fuego. Entonces, ¿qué va a salir? Si tú lo que estabas haciendo o yo era imitando a fulano de tal y persiguiendo a fulano de tal y detrás de fulano de tal y vistiéndome como fulano de tal y hablando como fulano de tal y haciéndome pasar como que yo soy como fulano de tal, ¿qué sucede? Que dice la Biblia que vamos a tener pérdida en esa prueba. Vamos a tener pérdida. Aunque dice la Biblia, aunque la persona va a ser salva. Pero chamusqueado, como dice Nidia. Chamusqueadito. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Está el que quiere hacer lo que Dios no lo ha llamado a hacer y está el que no quiere hacer lo que Dios de verdad lo llama a hacer. En esas he estado yo, ¿sabes? En esas he estado yo. Porque qué fácil es uno estar cómodo. Y que no lo molesten mucho, que no lo chaven mucho, pero mire, es mejor obedecer, dice la Biblia, que los sacrificios. Es mejor prestar atención que el cebo carnero. Eso lo dijo Samuel, te lo dijo a Saúl. Es mejor obedecer que los sacrificios, es mejor prestar atención que el cebo carnero. Porque qué bueno es uno estar cómodo y, ¿verdad? Pero hay que obedecer lo que Dios dice. Te guste o no te guste. Me guste a mí
o no me guste. Esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo. Lo que Dios dice, ese es el jefe. Y se nos está acabando el tiempo. Cristo está a las puertas. Mira a Israel, que es el reloj de Dios. Israel está enfrascado en otro revolú allá con el Líbano. Aquí a nosotros que estábamos tan cómodos, que veíamos todo por CNN, por CBS, por Fox, por el que usted quiera, por Bonita Radio, por donde usted quiera verlo, de acuerdo a su dirección política. Nosotros que estábamos tan lindos y tan contentos, WKQ, Telemundo, viendo todo lo que pasaba por allá, eso por allá. Pues mire, nos llegó a nosotros aquí. Aquí está el revolú. Aquí nosotros estamos en el centro, cualquier cosa puede pasar. Que este país es de Dios y que Dios nos va a guardar, sí, pero no quiere decir que nosotros no podemos pasar por pruebas. Ay, sí, porque qué lindo uno estar siempre chuchín, con aire acondicionado, con Marshall. Vamos a ponerlo en español, no Marshalls. Vamos a ponerlo como dicen los boricuas, Marshall. Con Marshall, con aire acondicionado. ¿Ah? Con la iglesita con aire acondicionado. Pero cuando llega el momento duro, ahí tenemos que ver. Ahí tenemos que ver si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Mira cuando vino María, cuánta gente se quedaron en la casa. Hay gente que no volvieron a la iglesia. Hay gente que a la iglesia mía hay gente que nunca volvió. Cuando la pandemia, que cerraron las iglesias. Entonces, como esas experiencias de esa gente eran de pegar con chicle, pues cuando se acabó en la pandemia, pudieron volver a la iglesia y se quedaron en la casa. Dios te bendiga, Víctor. Que Dios te bendiga a ti mucho. Pues mire, le tengo una noticia. Esto se está acabando. Nos llegó la guerra aquí a Puerto Rico, al Mar Caribe, al Atlántico, al área del Caribe. Hay un revolú, está Cuba rodeada, el revolú en Venezuela. Están amenazando Colombia, México, ya usted sabe, Groenlandia. Ya no es solamente allá, en Israel, ni en Irán. Ahora Irán y China pueden mirar para acá. Sí, señor. Entonces me pregunto yo, los que dicen que tienen un llamado. Oh, Dios me llamó para ser pastor. Dios me llamó para ser evangelista. Dios me llamó para estudiar en el seminario y hacer un doctorado en teología. Y Dios me llamó, bla, 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 bla. Vamos a ver si es verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios te prueba en las cosas chiquititas. En las cosas chiquititas Dios te prueba. Y Dios nos dice, Dios nos muestra de qué estamos hechos nosotros. Porque cuando nosotros de verdad le servimos a Dios de verdad y estamos escuchando su voz y sabemos a lo que Dios nos llamó de verdad, no de lo que me dijo el profeta paquetero, porque mire que a mí, yo me he encontrado con unos cuantos profetas, como les dije ahorita, y profetas embusteros, hombres y mujeres, que tienen fama y que no tienen fama. Y usted se encuentra con esa gente y llega el momento que Dios trata con ellos. Porque yo no puedo decir aquí que Dios me llamó para una cosa si a mí Dios no me llamó para eso. Y tampoco puedo decirle que no a Dios todo el tiempo, porque va a llegar el momento que Dios va a bregar conmigo. Ah, ¿tú no quieres trabajar? Ah, tú no quieres hacer lo que se supone que yo haga. Un ejemplo, Saúl. Dios le dijo a él lo que tenía que hacer y él hizo lo que le dio la gana.
Y siguió haciendo todo el tiempo lo que le dio la gana hasta que se murió. Él y su hijo. Y de la casa de Saúl no quedó ni el nombre. Porque ¿sabe lo que quedó? La casa de David. Y de la casa de David salió Jesucristo. Y de la casa de David, como hablaba yo esta mañana con Abby, esta mañana estábamos grabando un programa que va a salir mañana en el Templo Pentecostal sobre el milenio y sobre cómo la casa de David se confirma hasta el momento que Cristo coge su lugar como rey en el templo en Israel, en Jerusalén. Porque no quedó nada de la casa de David, de la casa de Saúl. El que salió fue el que era según el corazón de Dios y que obedecía a Dios aún con sus problemas. Porque nosotros todos tenemos errores. Todos. Dios te bendiga, amada. Dios te bendiga, mi lady. Vamos a ver qué pasa por allá con Cuba. Oramos por ustedes y los cubrimos en oración y declaramos que de alguna forma Dios los va a bendecir a ustedes. Yo visité a Cuba hace unos cuantos años, más, como 11 años atrás. Y esa gente de ahí son maravillosos. Yo les tengo que decir, amados, que nosotros tenemos que estar en este tiempo. Este es un tiempo donde tú y yo, que hemos conocido a Cristo, no podemos echar por la borda nuestro llamado. Porque yo quiero ser esto. Porque yo quiero ser aquello. Porque yo quiero tener un templo como el de Wanda Rolón. Porque yo quiero ser como Jorge Rashki. Yo quiero ser que me inviten, como decía un hermano que una vez me fue a predicar, pero porque él decía que él le preguntaba a Dios que por qué invitaban a todo el mundo y él no lo invitaban, pues porque no era el llamado de Dios que lo invitaran. Quería que lo invitaran de Estados Unidos, que lo llamaran para acá, que lo llamaran para allá, que le pagaran hoteles, que lo llamaran. Es que eso no es así, amado. El evangelio hoy está muy glorificado. Y se nos olvida que los primeros que empezaron con esto del evangelio, Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Y a hoy llegamos a esto, a lo que estamos hoy, que el evangelio se ha extendido por todo el mundo. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo ha deteriorado, porque el evangelio es más que grandes iglesias, que aire acondicionado, que asientos cómodos, que glamour, que invitaciones. El evangelio es más que eso. Por el evangelio mucha gente ha muerto y siguen perdiendo la vida. Allá en África, mira cómo está eso. Gente que son cristianas, que han matado iglesias completas. Pero eso estaban enfocados. Eso sabían dónde tenían que estar. Hay que enfocarnos. El llamado de hoy es a enfocarnos. Ya yo había hablado un poquitito de esto, pero Dios me sigue con la machaca. Pues tengo que hablar. Nosotros, ¿para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios te llamó a ti? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cuál es el llamado de Él contigo? Porque de tu llamado dependen mucha gente. La salvación de mucha gente. ¿Cuál es tu llamado? Mira, aunque tú vivas en un sitio donde no haya mucho económicamente, Dios bendito, Dios te puede abrir puertas por ahí para abajo como Él le da la gana. Porque el reino, el dueño del oro y de la plata es Dios. Y el que abre y cierra puertas es Dios. Mire lo que pasó con estas hermanas, las hijas de relojero. Siempre se me olvida el nombre de estas dos hermanas holandesas, creo que eran. No recuerdo. Que estuvieron predicando hasta los 60. Me olvidé el nombre.
Estas mujeres, Dios las escogió en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial para que escondieran a los judíos, ella y su papá. Eran 2 hermanas y el papá. Y el papá era un relojero. Por eso es que el librito en español se llama La hija del relojero. Se me olvida el nombre, déjame ver si el Señor me trae el nombre. Esa hermana ellos eran cristianos evangélicos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Si no me equivoco, era Holanda, pero no estoy segura de que fuera Holanda. ¿Qué pasó? Que ellos tenían una casa de estas donde escondían a los judíos, porque en esa época de la Segunda Guerra Mundial había muchos cristianos evangélicos, incluso católicos, sacerdotes católicos, que escondieron judíos y los ayudaban a escapar. Poco a poco han ido saliendo historias de héroes y heroínas anónimos que escondieron judíos. ¿Y qué pasó? Cuando la Gestapo, la policía de Hitler, descubrió que ellos tenían allí una casa de escondite, se los llevaron arrestados al papá y a las 2 hijas. ¿Y sabe cuál fue el propósito de esas mujeres? Para que se nos quite el guille. Para que se nos quite el guille. Ay, yo tengo que estar en tal sitio y predicar tal cosa. Y que me llamen de aquí. Y yo quiero ser como fulana de tal. O como sutano de tal. No, tú no quieres ser como nadie. Tú quieres ser como tú eres. Punto. Como Dios te llamó a ti. Empezar desde abajito, desde bien abajo. Pues ¿saben para qué Dios tenía esas 2 mujeres? Además de para esconder a los judíos. Ellas llegaron, las 2, el papá creo que murió en uno de los campos de concentración. Ellas llegaron a ese campo de concentración, creo que era el peor, el Auschwitz, no sé si era ese. Había uno que se llamaba Dachau y otros eran unos campos horribles, donde eran campos de exterminio, o sea que mataban a la gente. Pues déjeme decirle que Corrie ten Boom, ese mismo Miriam, Corrie ten Boom y su hermana. Gracias. Siempre Dios de alguna forma te suple. Gracias, mi amorcito. Corrie ten Boom, como lo escribió Miriam ahí en el chat. Corrie ten Boom y su hermana estaban en uno de esos, en una de esas campos de concentración o de exterminio. Porque algunos eran de concentración y otros eran claramente de exterminio porque ahí llegaban a que los mataran. Los metían como que se iban a bañar y ahí metían como 200 personas en un cuartito chiquitito y ahí los mataban. Y déjeme decirte que cuando Corrie ten Boom y su hermana, que las pusieron juntas en ese lugar, llegaron ahí llegaban un montón de judíos. Entonces, ¿qué pasó? Mire esto para que usted vea que el evangelio no siempre es tan glorioso como usted lo quiere. Y usted verse tan bello y tan hermoso y salir en televisión. ¡Wow! Y tener miles de views. 1 millón de views. No, que eso no es el evangelio. Eso puede ser el resultado de una palabra, pero ese no es el evangelio. El evangelio es más que eso. Ellas cogieron y empezaron a predicarle a los judíos que caían en sus manos. Que muchos morían de inanición porque no tenían que comer apenas. Les daban una porquería. Hay un libro que yo leí hace muchos años que hablaban de cómo le echaban hasta tornillos en las sopas raras que le daban. Eso era una cosa para matarlos. Entonces esta gente morían en los brazos de estas mujeres, reclamando a Cristo como Salvador. ¿Y sabe por qué no las cogieron los guardias de ese campo de concentración donde ellas estaban? Porque se les llenó de chinche y de piojos el sitio. Y los guardias no querían ir para allá. Y en esa ignorancia de los guardias, ellas le presentaban a Cristo como Salvador.
Imagínense usted cómo va a estar cuando Corrie ten Boom llegue a ese momento donde le van a dar los galardones Cristo, en el bemá de Cristo, en el tribunal de Cristo. Imagínese usted cómo van a estar esa gente. Una mujer como Corrie ten Boom y su hermana, que ya la hermana murió primero y Corrie murió después como en los 60 por ahí, pero recorrió muchos países predicando, contando el testimonio. ¿Sabe cómo la gente se convertía ante ese testimonio tan hermoso? Eso es una cosa preciosa, amado. Eso es una cosa preciosa. Busque a ver si en Amazon puede conseguir ese librito que se llama La hija del relojero. La vida de Corrie ten Boom. Mire, amado, usted sabe cómo va a ser ese día que Cristo reparta esos galardones y pase esas obras de Corrie ten Boom y de su hermana y de su papá por el fuego. ¡Wow! ¡Qué galardones, amado! Porque hay coronas, amado, hay coronas, pero las coronas no son para los aguajeros ni para los paqueteros. Dice mi lady que no hay fluido eléctrico por muchas horas, pero asimismo alabamos a Dios en nuestras iglesias y en las calles también. Dice mi lady, estamos en los últimos tiempos. Mi lady, el Señor le mostró a Nidia, mi prima, que Dios le habla, y a muchos otros hombres y mujeres de Dios que Cuba va a ser libre pronto. Confía. Reclama esa libertad. Mírate caminando por las calles de Cuba con libertad, con alegría, con gozo, donde se pueda predicar a Cristo en las esquinas. Usted sabe lo maravilloso que va a ser cuando pasen esas obras por el fuego, porque esas mujeres descubrieron cuál era su ministerio. Un ministerio de piojos y de chinche. Eso no le gusta a la gente. Que imagínate que Dios le dijera a Corrie y la hermana, que no recuerdo el nombre, tu ministerio va a ser de piojos y de chinche. Ese va a ser tu ministerio. Eso no le gusta a la gente. Porque a la gente lo que le gusta es, mire, a la gente lo que le gusta es, que los pongan donde ellos no van. Mire, usted ¿sabe lo que tiene que pasar un hombre para tener un llamado pastoral o una mujer? ¿Sabe lo que tiene que pasar un hombre o una mujer para tener un llamado evangelístico? ¿Sabe lo que tiene que pasar un hombre o una mujer para tener un llamado de enseñanza de la palabra? ¿Sabe lo que tiene que pasar un hombre o una mujer para tener un llamado de profecía? ¿Sabe lo que tiene que pasar un hombre o una mujer para tener un ministerio de liberación? Eso no es nada de fácil, amado. Eso no es durmiendo hasta las 1500 en la casa. Eso no es tú, como decían algo que le gusta a la gente, que le gusta figurear. No es figureando. No. Así no vamos a tener ningún galardón. Y nos podemos hasta perder por embusteros y paqueteros. Y por aguajeros y por hipócritas. Que eso no le gusta a Cristo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, amado? Y todos tenemos llamado. Todos. Lo que pasa es que ese llamado hay que sudarlo, mire. Sudado. Y no es porque yo esté detrás de fulano. Mire, yo recuerdo, y le voy a contar este testimonio, que creo que lo he dicho en otras ocasiones. Dios siempre me llamó a la iglesia de Torres. Yo estaba en la iglesia de discípulos de Cristo, pero ahí no era que yo tenía que estar. Dios me sacó. Y tengo unos hermanos allí espectaculares y de vez en cuando voy a visitar y tengo familia en esa iglesia. Ahí dimos unos primeros pasos, pero Dios me llevó por donde Él me quería llevar. Cuando yo llegué a esa iglesia de Torres Ortega, yo me di cuenta que yo lo estaba mirando a Él.
lo admiraba. Y yo misma me di cuenta, yo dije, espérate, yo el que tengo que admirar es a Dios, no es un hombre. Y un día me acuerdo que me arrodillé allí mismo en el culto y le dije, Señor, saca de mí cualquier admiración que yo tenga por un hombre, porque eso es idolatría, por hombre o por mujer, eso es idolatría. Saca eso de mí. Yo a quien quiero servirte es a ti. Deja más nadie, a ti. ¿Y sabe lo que sucedió? Que Dios lo hizo. Que Dios me ayudó a mirarlo a Él nada más. Él es mi centro. Él es lo más importante, Cristo. Que hay un montón de gente que Dios ha bendecido, me ha bendecido con pastores que yo he tenido, que Dios me ha bendecido, me ha enseñado, me ha dirigido. Gente de Dios que Dios los ha puesto a mi lado. Pero yo no miro a ninguna de esa gente. Porque toda esa gente se pueden escocotar todo. Y la primera que me puedo escocotar soy yo. Porque saben que nosotros, aunque somos salvos, todavía no vivimos en una raza caída. ¿Sabe? Se lo voy a mostrar. Usted se muere. Usted se enferma. Esos son los resultados de una raza caída. Hemos sido justificados. Hemos sido salvados. Somos nueva criatura en Cristo, pero Pablo nos advierte del viejo hombre. Pablo nos advierte de esta carne que nos puede hacer caer. Y nosotros tenemos que tener conciencia de quién yo soy. Identidad en Cristo, pero saber que yo me puedo perder. Que yo tengo que mirar al blanco de la soberana vocación. Y que a veces el ministerio más vil que usted crea puede ser el ministerio más cercano a Dios. Mi mamá siempre decía, ay Dios mío, si el Señor me permitiera limpiar el baño de la iglesia, yo sería feliz. Ya mami estaba viejita, ya no podía hacer esas cositas. Pero ella estaba tan agradecida del Señor que lo único que ella aspiraba era limpiar el baño de la iglesia, amado. Y la gente con tanto show y con tanto aguaje y con tanta apariencia. ¿Apariencia de qué? Ay, porque Dios me llamó a que yo iba a ser predicador de las naciones. Usted no sabe ni lo que está diciendo. ¿Sabe que los discípulos todos fueron predicadores de las naciones? Porque Cristo se quedó allí. Cristo no fue internacional. Cristo fue mundial, pero por su predicación universal. Pero Cristo no salió de Jerusalén, de Israel. ¿Dónde usted ve en la Biblia? Bueno, Cristo fue a Egipto cuando era pequeño. Lo tuvieron los papás en Egipto un tiempito en lo que se calmaba lo de Herodes. Pero después regresaron y Cristo se quedó allí. No salió ni en la lancha de Cataño. Nada más que al área, al lago de Genezaret y esos lugares donde predicaba. Para que usted lo sepa, Dios te bendiga, Jenny Liz. El protagonismo y las falsas expectativas. Y el estar mirando a la gente y querer ser como fulano de tal. A mí no me interesa ser como nadie. Yo soy como yo. A la gente, como estaba hablando ahorita con un amigo mío que viene conmigo desde Torre. Y a lo mejor ahorita me ve, pero no le voy a decir el nombre. Y él me decía, Vilma, que mucha gente te miraba mal en la iglesia de Torre. Yo tenía mucha gente buena allí. Porque Dios te usaba. A la gente no le gusta eso. Ay, bendito, y eso no ha cambiado para nadie. Usted se cree que a mí me importa. Y Dios me lo muestra, que es lo lindo. Porque yo sé quién es y quién no es. Yo lo sé. Yo le doy gloria a Dios por una cosa que se llama don de ciencia. Que Dios me muestra a la gente haciendo cosas y hablando. Y yo lo veo. Y yo sé quiénes son. Y tú también lo puedes hacer. Y muchos de ustedes que están viéndome ahí, también Dios se los muestra. Porque eso se llama dones.
espirituales que Dios te muestra para que no te cojan de zángana ni de zángano. Y para que tú puedas hacer el trabajo de Dios y no te engañes con la gente, con los paqueteros, que vienen como Judas, que vino a besar al maestro y lo venía a entregar y a meterle la puñalada por la espalda. Pero quiero terminar este mensaje con esta idea que Dios me dio, que el Espíritu Santo me la trae. Los discípulos fueron internacionales. Esos sí fueron internacionales. Fueron a la India, fueron a España. Se cree que Pablo fue a España. Pablo, usted sabe que el Señor lo escogió como un apóstol. Fueron a diferentes sitios. Fuera de Israel, porque cuando vino el revolú de los romanos que destruyeron todo eso, ellos tuvieron la persecución contra el cristianismo, ellos tuvieron que salir pitados. Ahí sí que se les dio a los que quieran irse a predicar y a ser bien importante. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Que los mataron a todos por allá. A todos los mataron. Hubo uno, que es el celote, que le sacaron la piel completa, así lo mataron. ¿Ah, usted quiere mucho llamado? ¿Usted quiere mucho show? Ah, pues mire a los discípulos cómo murieron. Pedro murió crucificado boca abajo. A otros como a Jacobo le cortaron la cabeza. Fue el primero que murió. Y a muchos de ellos los mataron con espadas. Los tiraron de un piso alto. ¿Usted quiere ser así? Porque eso es lo que usted quiere. Si tenemos que morir por Cristo, pues que el Espíritu Santo nos dé la fuerza. Pero como la gente quiere gloria, multitudes, que los aplaudan, quieren ser como Chencha y como Pepe. No, es que yo no tengo que ser ni como Chencha ni como Pepe. Eso sí yo tengo. Que a mí, yo no soy ni envidiosa, ni estoy pendiente a lo que nadie tiene, ni a cómo nadie es. Yo soy yo, Vilma Pizarro. Por eso le estoy contando que allá en la iglesia había gente que no. Y este amigo mío me lo decía, Vilma, yo sabía. Había gente que no podía bregar contigo, pues mío no me importa. Yo estuve haciendo allí lo que tenía que hacer. Y usted está donde está haciendo lo que tiene que hacer. Si todavía Dios no le ha mostrado cuál es su ministerio, pídale al Señor cuál es su ministerio. Puede ser que su ministerio sea apoyar a un hombre o una mujer de Dios. Claro que sí. ¿Por qué no? Pero hay un llamado para ti, amado mío. Hay un llamado para predicar, para dar las buenas nuevas, para ministrar. Hay llamados para libertar a los cautivos. Y en este tiempo más que nunca, porque la cosa no se va a poner mejor. La situación económica ni la situación mundial de guerras no se va a poner mejor. La situación, todo lo que está sucediendo del odio que hay en las calles, de la gente que usted se encuentra que se dicen que son cristianos, pero lo odian a usted, que si lo pudieran matar, lo mataban. Eso no se va a poner mejor. ¿Por qué no se va a poner mejor? Porque Cristo viene y está profetizado en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, y lo dice Pablo, cómo van a ser los hombres de este tiempo y lo que va a estar pasando. Y lo dicen los libros apocalípticos, las profecías desde la antigüedad para acá. Nosotros tenemos en esta hora un llamado de verdad genuino. No trate de imitar a las demás gente, no esté persiguiendo a la gente. Sea genuino. Sea usted. Usted fulano de tal, sutano mengana. Sea usted.
quiera imitar a Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, pero no como Él era, así como yo lo soy de Cristo. No es que seas como yo, como Pablo, que si yo miro para acá, tú mires para acá, que si yo doblo para acá, tú dobles para acá. No, eso no. A eso no nos llamó el Señor. Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Así que, amados, esto me ha cogido más rato del que yo pensaba estar con ustedes, pero el Señor me sigue ampliando el tema. Este es el tiempo de enfocarnos. Enfócate. ¿Para qué Dios te llamó en este tiempo? ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? Cuando tú estés en el bemá de Cristo, ¿qué obras van a ser pasadas por fuego? Las tuyas. Yo recuerdo un testimonio que oí hace algunos años de un hermano americano, norteamericano, que él murió, creo que se había convertido, pero murió. Y como él iba a la iglesia, pero ¿verdad? No tenía mucho interés en servirle al Señor. Y él murió en ese momento, Dios lo llevó a su presencia y allí le mostró el libro de la vida de él. ¿Y sabe cuál era? Un libro que era un papel, una cosa así. No era un libro como sería una cosa como este. No, era un papel. Y él dijo, ese es el libro de la vida mío. Sí, porque ese es las obras que tú has hecho, absolutamente nada. Yo puedo estar llena de trabajo en la iglesia. Mire, escúcheme bien. Estamos terminando. Yo puedo estar llena de cargos en la iglesia. Ay, bendito. Yo puedo tener 20,000 cosas. Llena de cargos en la iglesia. Llena de trabajo. Yo soy fulana y el pastor me usa para esto y yo estoy en esto y voy a estos viajes y voy para allá y voy para acá. Y no estoy haciendo nada. Porque lo estoy haciendo, como decía Jenny Lee ahorita, por protagonismo. Por lucirme. Mírenme. El gallo Claudio. Mírenme. ¿Para qué Dios te llamó? Podemos estar llenos de cargo. Pueden decir linduras de nosotros, porque hay una gente que ¡ay! A mí no me importa lo que diga la gente de mí. A mí me importa lo que diga Jehová de los ejércitos de mí, que es el que me puede matar con un soplo. La gente no. A mí me pueden tocar solamente si Dios lo permite. Y mire que cuando uno le sirve a Dios y la gente empieza a hablar de usted, tiene que tener cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Porque eso yo lo he visto. Y no voy a decir nada. Ya usted sabe. Yo he visto muchas cosas. ¿Qué dice Dios de ti? Eso es lo único que me interesa a mí. Lo que Dios dice de mí. A ti te tiene que interesar qué Dios opina de ti. No lo que opina nadie. Ni los que te aplaudan. Que los que te aplauden hoy te quieren matar mañana. Porque así es. Olvídate de lo que la gente diga. Enfócate en el llamado de Dios. Métete con Dios. Entra en amores con tu Señor. Cierra la puerta. Métete en tu aposento, como dice el Señor. Y métete y habla con Dios allí. Que el que te ve en lo secreto te recompensará en público, dijo Jesucristo. Así que, amados, enfoquémonos. Pregúntale al Señor, Señor, ¿estoy bien en lo que estoy haciendo? ¿Cuál es tu llamado para mí? Muéstramelo. Yo quiero saber, yo quiero servirte. El tiempo se acorta. Yo quiero servirte. Yo quiero que tú me uses en lo que tú me quieres usar.
Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos orando los unos por los otros. Dios les guarde. Un abrazo, amados.